Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cómo la agricultura, además de ser sustentable en lo ambiental y económico, puede serlo en lo social. Promoviendo el intercambio de experiencias e innovaciones tecnológicas, organizacionales e institucionales, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa propone la integración de los productores a través de los grupos regionales APRESID. Cada grupo, conformado por socios de diversas zonas del país que representan a la institución en su zona de influencia, funciona de manera independiente, determinando espacios de encuentro y líneas de trabajo a seguir, difundiendo su misión y visión. Cada regional es particular, ¿no? Cada regional es distinta a otra, pero sí lo que nos une es el compartir inquietudes y generar respuestas a esas inquietudes. Y eso se hace a través de ensayos, a través de las mismas reuniones y a través de los distintos programas que tiene APRESID. Una regional puede convertirse eventualmente en una chacra, que es una asociación entre APRESID y el INTA para terminar de responder una problemática específica, y en general lo que intentamos lograr es una comunidad de productores, de asesores, de gente relacionada con el sector agropecuario que tiene problemas similares, que los comparte y que intenta resolverlo con esa filosofía que tenemos en APRESID de trabajo en red, y como decimos siempre, que nadie sabe tanto como sabemos todos juntos. Tratamos de ser amplios en la cantidad de campos que vamos explorando. A nivel técnico tenemos varias redes de ensayos en la zona que nosotros afectamos con los productores y los asesores que formamos parte de la regional. Tenemos ensayos de fina, de gruesa, de químicos, de todo tipo, pero es mucho más que eso. Te diría que es una regional que siempre está pensando en generar un efecto positivo, un compromiso colectivo, de trabajar en comunidad, de sentirnos parte de la comunidad y de comunicar cómo creemos que podemos generar una mejora. La siembra directa fue el punto de partida del camino recorrido por APRESID, institución que fue ampliando su perspectiva y alcance al ritmo de las innovaciones tecnológicas, y los grupos regionales fueron catalizadores por excelencia de este desarrollo institucional. Como hace más de 30 años de labor, sus grupos regionales promueven la evolución de la agricultura mediante nuevos desafíos y la innovación, teniendo como eje el concepto de sustentabilidad sistémica que comprende el compromiso con la comunidad. Es una visión de compromiso con la sociedad, de compromiso con el ambiente. Todo lo que hacemos es con miras al largo plazo. Si quisiéramos transferir los conocimientos que vamos adquiriendo con la experimentación que hacemos, con los cultivos de servicio, con la integración de la agricultura, con la intensificación de la agricultura, en un contexto tan complejo económico, entendemos que todo tiene que ser mirado con una visión trascendental, de mediano y largo plazo. Entonces, tratamos de transferir esa filosofía de salirnos de lo inmediato y buscar una mejora para el ambiente, para la sociedad y para los suelos, las tres cosas en su conjunto. Hoy en día hay que tener una mirada 360 sobre la empresa agropecuaria. Me parece de que se le han agregado nuevos condimentos a esta ensalada. Y bueno, tanto el responsable de esa empresa agropecuaria, el líder de esa empresa agropecuaria va a tener que tener en cuenta más cosas porque el mundo demanda también más cosas. Entonces, uno podía pensar que antes era la rentabilidad o el giro de los activos o la eficiencia, y hoy la verdad que la conexión, la tecnología, la sustentabilidad, el relacionamiento con el medio social pasan a ser nuevas variables que hay que tener en cuenta en la gestión, que parecen no ser económicas, pero hoy en día tener un campo con trazabilidad, con medición de huella, te va a permitir en el futuro abrir nuevas puertas comerciales y que en definitiva eso va a redundar también en rentabilidad. Cuando surge APRESID,
con el tiempo se generó la necesidad de contar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Y de esa manera empezamos a visitar instituciones educativas, escuelas rurales, municipios, para mostrar cómo hacíamos las cosas. Y con el tiempo, esa relación, esos vínculos se fueron estrechando y nos fuimos dando cuenta que en realidad, digamos, el rol que tendríamos que estar buscando o cumpliendo es ponernos a disposición. Ponernos a disposición porque en el fondo siempre lo más útil sería llevar soluciones. Y bueno, y entonces APRESID, mediante el proyecto Aula, que es un proyecto de alcance nacional, donde las regionales se relacionan con las instituciones educativas, con los municipios de sus zonas, busca generar soluciones, tanto de conectividad, de acceso por los caminos rurales, de financiamiento, que no es que salgan a financiar, sino que somos facilitadores para buscar sponsors, para ceder el buffet de una UPA, lo que fuera que esté a nuestro alcance, para bueno, darle recursos a la comunidad y a las escuelas rurales que están en nuestras zonas. Como iniciativa de extensión, APRESID propone a los productores ponerse en acción, con sistemas de producción sustentables, regidos por las buenas prácticas agrícolas, en instancias de intercambio con la comunidad y de presencia institucional en la región. Hicimos mucho foco en empezar a meternos en las redes de instituciones que vienen trabajando en educación rural y dando apoyo. Entonces, arrancamos a trabajar dentro de una red que se llama Edu Rural, donde participan más de 30 instituciones, seguramente todas las que ustedes conozcan, están nucleadas dentro de Edu Rural, y empezamos a relacionarnos con ONGs que, por ejemplo, dan becas, brindan soporte, dan becas tanto a alumnos como a docentes. Y bueno, y eso nos permitió ayudar con cuestiones de conectividad, poder puentear las escuelas rurales con estas instituciones. Bueno, si vos me pedís digamos, mediciones concretas, en realidad lo que tenemos es ese tipo de acciones, las visitas de las regionales a las escuelas, donde los productores se ponen a disposición para dar charlas sobre los temas que manejamos. Acá concretamente, por ejemplo, la Regional Tandilia, se visitó al Instituto de Arana, que es un instituto salesiano que está acá en la zona. Y bueno, y nos solicitaron si por favor podíamos ayudarlos con la currícula agrícola, digamos, todas las cuestiones agrícolas, para darles soporte porque era una pata flaca del instituto. Y bueno, y estamos reuniéndonos entre nosotros para trabajar sobre un conjunto de temas que vamos a ver cómo se los podemos dar para poder sostenerlo en el tiempo, porque esto hay que después llevarlo durante todo el año. Y esas son las métricas, en realidad es todo lo que podemos hacer con nuestro tiempo. Claramente para mí el principal desafío es entender que lo que hacemos hoy no es solamente para nosotros, sino que no nos afecta solamente a nosotros en el presente, sino que va a afectar a las generaciones futuras. Seguir trabajando en que cada regional tenga una escuela a la que se vincula, a la que tiene una relación estrecha y a la que la escuela, cuando necesita algo, primero piense en nosotros, como alguien que está a disposición. No como que tenemos la solución para todo, pero por lo menos para que vamos a trabajar para llevarle una solución posible. Después de ver cómo los productores se ponen en acción para activar la sostenibilidad en la agricultura, no solo en lo económico y ambiental, sino que haciendo foco en lo social, queremos felicitar a los referentes de la Regional Tandilia de APRESID por su constante labor. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con más Saber Rural para ver cómo se puede hacer más eficiente a la ganadería. En tiempos de números muy finos para la ganadería bovina, la palabra clave es la eficiencia. Y para ver cómo se la puede mejorar, compartimos con ustedes este informe. La ganadería argentina se ha caracterizado por sus sistemas de cría y engorde a pasto.
La base del proceso ha sido la cría articulada con invernada o agricultura en aquellos suelos en que es viable una producción mixta. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica en los modelos productivos integrados que aporta beneficios a la agricultura. En términos de agricultura, los beneficios son la posibilidad de contar con periodos de tiempo en donde podemos fijar nitrógeno, ¿no? Con leguminosas, a pastoreo, y tanto perennes o anuales, ¿no? Hay que acordarse, yo lo repito varias veces, soy quizás reiterativo, hay que acordarse que un novillo o cualquier animal del nitrógeno que consume excreta entre un 70 y un 60%, mayoritariamente más cerca del 70% queda en el campo, no se lo lleva. Y bueno, ahí ese es el beneficio que tiene la agricultura, ¿no? La fijación de nitrógeno, ¿no? Los sistemas integrados agrícolas ganaderos dan más variabilidad, tenemos más cantidad de especies, hay cultivos, hay ganadería, las etapas de pastura recomponían las pérdidas de carbono y materia orgánica de las etapas netamente agrícolas. Ahora eran sistemas muy diversos en cantidad de especies, pero lo que tenían era baja productividad. Hoy, debido a la demanda mundial de alimentos, tenemos que lograr tener una alta productividad, pero aumentar la variabilidad. Eso es lo que le va a incorporar el sistema ganadero en planteos agrícolas. Esto no es de acá, esto se está utilizando en distintas partes del mundo, se está trabajando en Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil. Nosotros estamos siguiendo toda esa línea de trabajo, nuestras líneas de investigación que vienen haciendo estos trabajos desde el año 2010. O sea, no, 2010, 2011 son los primeros reportes que empezaron y que todo tiene que ver con este cambio de paradigma. Es decir, si bien es una ganadería, pero es una ganadería en pos de mejorar la producción agrícola. La ganadería es el uso de estos recursos, tanto verdeos o puentes verdes, los rastrojos, los residuos de cosecha, que es uno de los coproductos que tiene la agricultura y que cada vez es más valorizable en términos no solo nacionales, sino mundiales, como fuente de alimentación para rumiantes, en donde de algún modo lo que hacemos es mejorar todo el proceso, ¿no? Y reducir en todo sentido el uso reducir o minimizar las pérdidas, digamos, de carbono, de nutrientes del sistema, ¿no? La competencia planteada por la agricultura a los sistemas ganaderos obliga a los productores bovinos a pensar el manejo de sus rodeos para mejorar la eficiencia. Para alcanzar la rentabilidad del negocio agropecuario, se debe producir más, innovar, bajar costos y hacer un mejor uso de los recursos disponibles mediante nuevos métodos de suplementación. El productor puede dar lunes, miércoles y viernes el suplemento a pastoreo, los autoconsumos, ¿no? En donde básicamente le ponemos números a eso porque a ver cuánto significa en pérdidas, si podemos lograr la misma performance o no, ¿no? Básicamente apuntamos a eso, ¿no? A todo ese manejo simple después, bueno, algunas cuestiones de automatización también, pero bueno, eso creo que es un paso para más adelante. Estamos con sistemas trabajando, pero es para más adelante. La estación experimental Cesario Naredo del INTA, ubicada en el partido de Guaminí, al sudoeste bonaerense, se especializa en la interacción entre la ganadería y la agricultura en producciones mixtas, con énfasis en el aporte de la producción y nutrición animal a la sustentabilidad productiva, económica y ambiental. El eje del trabajo en la experimental es la cría y la invernada a pasto, con complementación de reservas forrajeras, con rollos o silajes y granos, con el foco en cómo manejar la alimentación a través de la nutrición para mejorar la eficiencia productivo-ambiental. En este experimental están trabajando, incorporar una serie de comederos para medir la eficiencia de conversión. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque aquellos animales que son más eficientes consumen menos alimentos por cada kilo de carne que producen, y eso presumiblemente se relaciona con una menor eficiencia de metano, de emisión de metano. Entonces, eso es importante porque te permite elegir animales que te cuesten menos, porque comen menos, que además
por ahí se desempeñan mejor ante una situación de falta de alimento, de restricción alimentaria, porque te toca una seca, y por otro lado porque vos podés acreditar que esos animales están emitiendo menos. Y lo bueno es que eso lo tenemos en el marco de los programas de evaluación con las razas bovinas, las dos más importantes de la Argentina, que son Angus y Hereford, ¿no? La experimental desde hace 5 o 6 años viene trabajando en lo que es alimentación desde el ternero hasta el novillo, ¿no? Tuvimos va a continuar un convenio con CREA, donde trabajamos con las etapas del sistema de invernada desde el ternero hasta el novillo, para llegar a novillo pesado en ciclos cortos, ¿no? Dentro de eso van estrategias de nutrición para acelerar el ternero, ¿no? El ternero, lo que vemos que lo podemos acelerar bastante más de lo que pensamos, predestete, y ese ternero tiene beneficios después en edades posteriores, ¿no? Cuando es más adulto, ¿no? Por ejemplo, sistemas de destete anticipado, no pensando tanto en la vaca, sino más en el ternero. El ternero todavía es plástico, es modulable, potenciamos adipocitos, células de grasa, para ponerlo más, células musculares, un montón de componentes del animal que hacen al potencial de crecimiento, ¿no? Y eso ayuda a que el animal llegue a edades más tempranas con mejor terminación, mayor desarrollo muscular y, en teoría, debería ser mayor valor a nivel de mercado, ¿no? Trabajando en combinaciones de alimentación y nutrición, los ensayos del INTA Naredo han permitido demostrar que los terneros mejor alimentados temprano mantienen las ventajas cuando son novillos. Los trabajos suponen que se puede aumentar el stock de carne a nivel nacional, sin aumentar la cantidad de cabezas, solo incrementando el peso del novillo a partir de sus dietas, para que el ternero gane peso cuando esté al pie de la madre. Son terneros que vienen con distintos tipos de destete y estamos evaluando la terminación con distintas dietas, ¿no? Una dieta que la que hace el productor del silito autoconsumo, digamos, versus una dieta totalmente mezclada, balanceada, y medir eficiencias. Son cuestiones que parecen básicas, pero realmente no están medidas las eficiencias, que por ahí es lo que se necesita, ¿no? Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La medicina veterinaria ha avanzado en el tratamiento del dolor y en dar calidad de vida a los animales. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Los animales no humanos padecen dolor. Este puede manifestarse de manera leve, aguda y hasta convertirse en crónico. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación. A menudo puede ser diagnosticado y tratado. Para cuantificar el dolor, existen indicadores de referencia establecidos. Hay herramientas, hay escalas para medir el dolor en los animales. Hay algunas escalas que se llaman unidimensionales, donde un observador dice cuánto le duele al perro, cuánto le duele al gato. Y eso, si el observador, que en este caso es un veterinario, no ha tenido un buen día, podría decir, perro, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero también hay escalas multidimensionales, donde además de la observación se miden parámetros fisiológicos y eso se le da una escala, un número, y basado en eso tú podrías, y la historia clínica, etcétera, tú podrías considerar en qué nivel de dolor, en qué nivel de la experiencia dolorosa pueda estar ese paciente en ese momento. Pero además hay algo que no podemos dejar fuera y es esta característica evolutiva que tienen los animales, que es el estoicismo, una herramienta de distracción. Frente a un potencial depredador no me puedo ver débil. Y ya no hay dinosaurios ni tigres dientes de sable, ahora hay veterinarios que ponen inyecciones. Muchas veces llegan los perros a la veterinaria y el propietario te dice, doctor, estaba cojeando hasta que llegó. Y no es que se curó nada más de verte, es que está tratando de ocultarte eso. Y también allí tenemos que saber entender y poner eso en consideración.
La medicina veterinaria ha podido determinar que los animales experimentan dolor y en la medida que los pacientes viven más años, comienzan a manifestar dolor crónico, el cual se asocia con importantes desventajas como alteraciones fisiológicas, potenciación de otras enfermedades como el cáncer, la osteoartrosis, alteraciones de la conducta y tal vez sea la más importante para los propietarios, la alteración adversa del nexo humano-animal. El dolor, desde el punto de vista temporal, en algún momento se dividió en dolor agudo y en dolor crónico. Y entonces ese paso puntual de agudo a crónico es el concepto que se conoce como cronificación. Cuando el dolor agudo se convierte en dolor crónico. Hoy en día ya no hablamos de dolor agudo, hablamos de dolor adaptado, ya no hablamos de dolor crónico, hablamos de dolor mal adaptado. Y ese paso, ese switch que ocurre en el sistema nervioso de los animales y también en nosotros los humanos es lo que estamos terminando de entender, pero sobre todo entender los mecanismos que lo provocan y cómo yo puedo evitarlo. Porque estamos hablando que si, por ejemplo, en un evento quirúrgico absolutamente electivo, como sería una ovaristerectomía, que es algo del día a día en la práctica veterinaria, y no se diseña una estrategia analgésica correcta, esa perrita a la que no le dolía nada en su vida, se puede convertir en un paciente con dolor crónico después de pasar por las manos de un veterinario. Y eso no se vale, porque se supone que vienen al veterinario a que no le duelan las cosas. Entonces, entender este mecanismo se ha convertido en algo fundamental en la medicina veterinaria. El cáncer en perros y gatos se caracteriza por un crecimiento anormal de las células, pudiendo afectar no solo al órgano donde se inicia, sino también extenderse a otros. Durante ese crecimiento normal, las células que deberían morir de forma natural para ser sustituidas por las nuevas no lo hacen. El cáncer, o como yo prefiero llamarlo, enfermedad oncológica, porque es un conjunto de situaciones que ocurren en estos pacientes, se ha convertido literalmente en una enfermedad del día a día en nuestros pacientes, entre otras cosas porque hacemos tan buena medicina que ahora viven muchos años. Y entonces, en la medida que viven muchos años, también estadísticamente permiten que aparezcan otras condiciones. Y el más común de las presentaciones de la enfermedad oncológica es el cáncer de mama, casi que igual como en las mujeres, cáncer de glándula mamaria en las perras y en las gatas, creo yo que es el que es el más común en nuestra práctica, pero hay, exactamente como en medicina humana, se replican todos los tumores también en nuestros pacientes. Los animales en tratamientos con diversos medicamentos y su integración con otras terapias pueden generar afecciones secundarias como padecimiento en el paciente oncológico. En el paciente con enfermedad oncológica tiene muchas maneras de doler, porque duele el tumor primario, porque duele la metástasis, es decir, el tumor creciendo en otro tejido donde inicialmente no estaba el tumor, pero también duele el tratamiento para la enfermedad oncológica y probablemente muchas veces ese es el más doloroso y el más impactante de los dolores, porque estamos hablando, por ejemplo, que una perrita con un tumor de glándula mamaria único de 2 centímetros, por decirte algo, muy pequeño, etcétera, el tratamiento es quítale toda la cadena mamaria. Y se convierte en una cicatriz que va del cuello hasta la ingle y tiene que ser así. Eso es algo que no negociamos de ninguna manera. Y después todo el tema de las quimioterapias y todo esto, que el comportamiento en los animales es un poco diferente. Es decir, no se les cae el pelo ni mucho menos, pero sí generan modelos de dolor. Entonces duele, probablemente sea peor el remedio que la enfermedad muchas veces, pero sí hay muchas maneras de doler. Los tratamientos multimodales integrados para el dolor se centran en el uso de múltiples clases de drogas y su integración con tratamientos con y sin agentes farmacológicos. Este tipo de cuidados médicos debe contemplar el bienestar del animal enfermo. Sin duda alguna, multidimensional. Combinar fármacos, ¿sí? Los pacientes con cáncer no se mueren de cáncer, se mueren básicamente de 2 cosas, de dolor y de hambre. Entonces asegurarte que esté bien nutrido y que no le duela mientras la enfermedad progresa y finalmente
ocurren otras complicaciones, es la meta. Y a la hora de pensar en los diseños analgésicos, combinar fármacos según las necesidades del paciente, porque esto es algo muy importante, no podemos dar fármacos porque sí. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces preparar estrategias que se ajusten a las necesidades de ellos es lo que pretendemos hacer. El tratamiento no solo debe recaer en la administración de drogas para brindar un alivio efectivo, sino que también puede recurrir a herramientas terapéuticas como la cirugía, la fisioterapia, la rehabilitación física y la acupuntura, con el fin de mejorar la calidad de vida. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.